buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Amén. Gloria a Dios. Qué maravillosa esta palabra que fue dada mucho tiempo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Amén. Y como les decía ahorita, la última vez que a mí me tocó participar en la enseñanza, estuvimos hablando precisamente algunas de las características del reino, entre las cuales encontramos que una de las más sobresalientes era la sanidad del alma. Amén. Lo que comúnmente conocemos como la liberación de demonios o de espíritus y la limpieza del espíritu humano. Y estuvimos viendo bastantes citas, bastante información que nos hablan de este tema, pero nos faltó cerrar. Y hoy venimos a cerrar ese tema con un poquito más de información que va a cerrar con broche de oro. Amén. Estuvimos mencionando que en el Antiguo Testamento se mencionan muchos acontecimientos de índole sobrenatural, o lo que llamamos comúnmente como milagros. Amén. La multiplicación de alimentos, resucitaciones, la participación de ángeles, guerras ganadas de una forma sobrenatural, porque Dios hizo venir, por ejemplo, confusión sobre el pueblo enemigo y se atacaron entre ellos y ellos mismos se destruyeron y se derrotaron. Amén. Vaya prontito ahí al Primera de Reyes en el capítulo 17, solo para constatar un poquito de lo que le estoy hablando. Por ejemplo, vamos a hablar, a ver, milagros de multiplicación rápidamente. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 14. Dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Si se recuerda, este pasaje está hablando acerca de la viuda de Sarepta. Amén. Cuando va el profeta y le pide que le dé de comer, y le dice: ¿qué tienes en casa? Le dice: pues un puñito de harina y un poquito de aceite, y vamos a hacer una torta para comer mi hijo y yo, y después pues abandonarnos a morir. Amén. Y luego vaya a Segunda de Reyes, capítulo 4. Vamos a ver otro pasaje muy conocido de otro milagro de multiplicación. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 6, dice: cuando las vasijas estuvieran llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tus hijos, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Estos dos pasajes de la Escritura describen dos acontecimientos diferentes y muy seguidos confundido el uno con el otro. El primero describe la condición de un tiempo de sequía donde no había alimento y escaseaba. Amén. Y una viuda estaba con
poquito de harina y un poco de aceite e iba a hacer una torta para su hijo y después ya no había más. Y este segundo caso es la historia de una viuda, otra viuda, no es la misma, que pierde su esposo y debido a las deudas que tenían, sus acreedores vinieron a tomar a sus hijos como en prenda para ir en pago de las deudas que tenían. Los iban a vender como esclavos. Amén. Entonces viene la persona delante del profeta y le dice, esto está pasando. Y le dice, ¿qué tienes en tu casa? Y le dice, pues nada, unas vasijas y un poco de aceite. Y le dice, ve y pide a tus vecinas todas las vasijas que puedas, consigue todas las que puedas, y una vez que las consigas, enciérrate en tu casa con tus hijos. Y ella hace esto, y entonces le da la orden de verter la vasija que ella tiene con aceite en las demás, y empieza a fluir el aceite, y empieza a fluir el aceite, de tal manera que todas las vasijas se llenaron, todas. Y le dice la mamá al hijo, la viuda le dice a su hijo, trae más vasijas. Entonces cuando el niño le dice, no hay más vasijas, madre, al momento que se llenó la última vasija, cesó el aceite. Y ella viene delante del varón de Dios y le dice lo que aconteció. Y él le dice, ve y vende el aceite y vivan de eso tú y tus hijos. No solamente pagó las deudas, sino que de ahí tuvo para vivir. Amén. Entonces, estamos viendo que hay milagros tras milagros. Tenemos el mismo profeta que va de camino y se encuentra con la tsunamita y le dice, ¿todo bien? Y le dice que su hijo ha muerto. Y va con ella. Y entrando en el aposento donde estaba su hijo, lo encuentra que realmente el niño había fallecido. Se posa sobre el niño y manos con sus manos, su boca sobre su boca, y el niño vuelve a la vida. Se lo entrega a su madre. Y así como se sigue, podemos encontrar a lo largo de la escritura batallas ganadas en forma sobrenatural, manifestaciones del cielo en forma sobrenatural, obviamente, resucitaciones, milagros creativos, milagros de multiplicación, pero no encuentra usted ningún acto de sanidad del alma. Amén. Porque, ¿se acuerda que lo hablamos la vez anterior? ¿Por qué no vemos este tipo de manifestaciones? Gente lunática, endemoniados, que nunca fueron sanados, nunca fueron liberados. ¿Cómo era posible que si podían resucitar un muerto, cómo era posible que no hubiera la manifestación de la sanidad de personas poseídas, endemoniadas, lunáticos y demás? ¿Se acuerdan que lo hablamos? ¿Por qué? Porque este era un acontecimiento que estaba ligado precisamente con la manifestación del reino de los cielos. Usted no va a encontrar en el Antiguo Testamento ningún acontecimiento de este tipo. ¿Se acuerda que lo habíamos hablado? ¿O no se acuerda? En este tipo de acontecimientos, hermanos, está condicionado a un establecimiento legal de un gobierno establecido por las tinieblas. Cuando Adán cayó en pecado y le dio la autoridad que Dios le había dado a él para gobernar la tierra y la creación, a causa de su pecado, Satanás tomó acciones y estableció su reino de maldad, haciendo cautivos tanto a la humanidad juntamente con la creación. Vamos a ver ahí en el libro del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4. Vamos a leer del versículo 18 al 22. ¿Lo tiene? Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito:
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. A los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, pongan mucha atención en el versículo 21, dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Amén. La palabra que leímos anteriormente en Isaías 61 es la misma que acabamos de leer en Lucas 4:18. Muchos años antes, muchísimos años antes, varios siglos atrás, fue escrita esta palabra, fue dada. Y se acuerda que le dije, ponga atención en el versículo 21, que dice: hoy, ¿cuándo dijo? Hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. ¿Quién fue el que fue ungido para traernos libertad? Cristo, Jesús, amén. Entonces dice él: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. No dijo mañana se va a cumplir, no dijo en un año se va a cumplir, dijo hoy. Él fue ungido para traer libertad a los cautivos, amén. Veamos cuál es la definición de la palabra cautivo. Dice, según lo que encontré en el diccionario, dice: ejercer irresistible influencia en el ánimo de alguien por medio de algún atractivo o fuerza. Amén. Cautivo es aquel, en otras palabras, pues que está preso, oprimido, encarcelado. En otra versión dice que él vino a dar, que él fue ungido para traer libertad al cautivo. Y dice: y a los presos apertura de cárcel. Amén. Lo que significa que estar cautivo se estaba refiriendo a alguien diferente condición de estar preso en una cárcel. Amén. Se está refiriendo a dos condiciones diferentes. Cautivo se está refiriendo a la condición espiritual. Preso en la cárcel, pues es alguien que cometió un delito y por esa causa está ahí. Amén. Oprimido, alguien que está sometido a la vejación, humillación o a tiranía de alguien. Entonces, ¿oprimido por quién? Pues por el enemigo. Amén. Cuando el Señor está hablando en este pasaje de la escritura de Lucas, está hablando de la condición espiritual del ser humano. Amén. Y era una condición de la que habíamos hablado anteriormente en el Antiguo Testamento. Veíamos que la gente traía ofrendas, traían sacrificios, se hacía expiación por el pecado, y Dios los perdonaba. La palabra del Señor dice que las ofrendas de sangre hacen expiación por el pecado, pero seguían cautivos, seguían perdidos en sus delitos y pecados. Amén. Así como estábamos nosotros antes de conocer a Cristo o de venir a Cristo. Amén. Cuando nosotros nos damos cuenta del gran beneficio, de la gran bendición, del gran, es que no encuentro la palabra de verdad para decirle lo que representa para nosotros esta gran bendición que el Señor trajo con el reino, porque para que Él estableciera su reino, Él primero derrocó el reino de Satanás. Amén. Y luego estableció su propio reino, y en ese reino incluía la libertad para nosotros, una libertad íntegra, completa, no solamente física, sino también espiritual y almática. Amén.
La libertad espiritual era el propósito de Dios para nosotros, que volviéramos a ser libres como cuando al principio de todas las cosas, que recuperemos nuestro estado espiritual y funcional como seres de reino, habilitados en todas las áreas de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y que podamos interactuar tanto en el mundo natural como en el espiritual. Y como le decía ahorita, de hecho lo más importante es poder manifestar lo espiritual al mundo natural y darlo a conocer. Amén. Vamos a ver en el libro de los Efesios, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 7. Y vamos a ver por qué antes no se veían este tipo de acontecimientos en el Antiguo Testamento o en el antiguo tiempo. ¿Está listo? Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En el número 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Dice en el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Cuando hace muchos años, hermanos, que yo comenzaba en los caminos del Señor, como comúnmente decimos, yo leía esta parte de la escritura y se me hacía como lo que llaman en el mundo, ¿verdad? Como un pleonasmo. Y cautiva la cautividad. ¿Cómo puede ser eso? Pero yo no entendía a qué se referían a esta parte de la escritura. Decía, ¿cómo puedes llevar cautiva la cautividad? Y pasaron los años y yo cada vez que iba ahí a ese pasaje de la escritura, yo era honesta con el Señor. Yo siempre he sido bien honesta con el Señor, porque a Él no le podemos engañar, hermanos. Entonces le decía, Señor, yo no entiendo esta parte de la escritura, ¿cómo es que tú llevaste cautiva la cautividad? ¿Qué quiere decir eso? No lo entiendo ahorita, pero yo sé que en el tiempo propicio tú me vas a hacer comprender exactamente a qué se refiere esta parte de la palabra, de tu palabra. Y pasaron los años hasta que un día el Señor me ayudó a entender, me lo puso claramente. Amén. Entonces, el Señor llevó cautiva la cautividad. ¿Qué quiere decir esto? Que para los hijos de Dios no más cautividad. Amén. ¿Lo entiende ahora? Para los hijos de Dios no más cautividad. Antes la gente no era libre, no podía ser libre, pero Él subió a los cielos y llevó cautiva la cautividad. Ahora sí lo entiendo yo perfectamente. No más cautividad para los hijos de Dios, no más para sus hijos. Él los hizo libres. Y espero de verdad que este día a usted le caiga el 20, como comúnmente decimos, y entienda cuán maravillosa y perfecta fue la obra de Dios. Qué maravilloso fue la obra de Cristo en la cruz. Que Dios juntamente con su Hijo nos dio todas las cosas. Paz, gozo, contentamiento, libertad, sanidad, pero no solamente de enfermedades físicas, sino de enfermedades, ataduras espirituales. Amén. Nos hizo libres. Amén. La cautividad fue llevada cautiva cuando Cristo vino y nos trajo el reino consigo mismo. Murió por nosotros para hacernos libres eternamente y para siempre. Amén. No como antes, que había expiación, pero siempre eran cautivos del pecado, de la maldad, de la rebelión, de la iniquidad. A nosotros no. A nosotros no nos pasó así. Amén.
Cuando Él se fue, Él no se llevó el reino consigo, amén, sino que Él lo dejó establecido. ¿Lo cree o no lo cree? Con su muerte y su resurrección, Él destronó al diablo, lo derrocó su gobierno de maldad, de impiedad, y estableció su propio gobierno, amén, su propio reino aquí en la tierra. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, y es muy importante, usted tiene que aprender a gobernar, hermano. Usted tiene que aprender que nosotros estamos sujetos a un orden, que Dios gobierna. Déjeme le digo una cosa que hace tiempo me viene dando vueltas en la cabeza y hace poquito el Señor me lo confirmó. Dios no tiene el control de todas las cosas. Dios no es controlador. Cuando usted dice, no, es que Dios controla todo, Dios toma el control. No, déjeme le digo una cosa. Por eso Él estableció su gobierno. Y por eso, como hijo suyo, usted tiene que aprender a gobernar juntamente con Él. Amén. Usted tiene que dejar de usar esa frase, no, es que todo está bajo el control de Dios. No, Dios no tiene control. Él no nos controla, Él nos gobierna, que es algo muy diferente. Si Él fuera un Dios controlador, déjeme decirle que nos hubiera creado sin voluntad, como títeres, para que hagamos lo que Él diga, como Él diga y cuando Él diga. ¿Sí entiende la diferencia de gobierno y control? Control es manipulación y es algo que Él aborrece y abomina. En cambio, gobernar es algo diferente. Entonces, aquí en este punto estamos atrayendo o manifestando el gobierno del cielo en nuestras vidas primeramente, en nuestras casas, en nuestro entorno. Y si usted avanza en autoridad y en obediencia, el Señor le concede mayor radio de poder y empieza a gobernar sobre su colonia y luego sobre su ciudad. ¿Cómo le parece eso? Pero al que mucho le es dado, mucho se le es demandado. Los privilegios no llegan sin responsabilidades. Y por eso es que estamos aquí hoy aprendiendo. Yo estoy aprendiendo junto con usted, no crea que no crea que yo me las sé todas o que me las saco de la manga y ahora los voy a entretener con esto. No, yo estoy aprendiendo al igual que ustedes. Y una de las cosas que el Señor me hablaba hace unas 2-3 semanas atrás era acerca precisamente de eso, que Él no es un Dios controlador, no era su propósito controlarnos. Él nos diseñó, nos creó y nos diseñó por amor y para que le amáramos. Amén. Volviendo a la palabra donde estábamos, todo lo que Cristo hizo y logró con su perfecta obra es reconciliarlo a usted, perdonarlo, acercarlo, redimirlo, limpiarlo, completarlo y perfeccionarlo para la obra del reino. Ahorita lo leímos, que nos está preparando y completando para la obra, amén, para el beneficio del cuerpo de Cristo, para completarlo, para que usted sea la imagen del Dios vivo, del Dios invisible, y para que usted lo manifieste a Él. La misma escritura dice que la creación aguarda ansiosa la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué cree usted que la creación gime y aguarda ansiosa la manifestación de los hijos de Dios? ¿Por qué cree usted? Esto ya lo habíamos hablado meses atrás, bastantes meses atrás, pero si no se acuerda de lo de la semana pasada, pues no creo que se acuerde del por qué la creación gime y aguarda expectante la manifestación de los hijos de Dios. Lo leímos ahorita. Cuando Adán pecó, la humanidad quedó sujeta a maldición y la creación juntamente con él. Es usted como hijo de Dios quien tiene la autoridad para liberar la creación. Toda la creación, la naturaleza, aún los animales, reconoce a un hijo de Dios y aguarda expectante que usted declare una palabra de vida sobre de ellos para que sean libres. Toda la creación.
la creación animal, la creación natural, todo está expectante, esperando recibir una palabra de usted. Que cuando usted pasa por donde está un árbol medio seco, le diga: vive, en el nombre de Jehová, vive, o en el nombre de Jesús, vive, y ese árbol venga a vida. Que cuando hay un enfermo, usted hable la palabra y le diga: en el nombre de Jesús, vive. ¿Sí o no? Para eso es que la creación gime y está expectante la manifestación de los hijos de Dios. No es nada más para que usted se vea muy bonito, así, tan bonito como está, pero sin hacer nada. Amén. Una vez que usted entiende y alcanza su propósito en esta vida, usted puede y tiene la autoridad de Dios para liberar no solo las almas cautivas, sino la misma creación, como lo mencionábamos ahorita. Y entienda de una vez que usted no es cualquier cosa, ni cualquier persona, que a usted se le ha invertido ya mucho. Dios ha invertido mucho en usted. Amén. ¿Se acuerda que su pastor aquí les dice muy seguido que usted está en el VIP Place? Pero también se acuerdan que les hemos explicado que su VIP Place fue comprada con precio de sangre, que sus privilegios fueron pagados con precio de sangre. Entonces Dios ha invertido mucho en usted. ¿Y sabe por qué? Porque Dios cree en usted. Él sabe lo que depositó en usted, Él sabe lo que invirtió en usted. Amén. Usted no es cualquier persona. Usted tiene una obra importante por delante, y que si no la cumple, usted va a ser juzgada por eso. Usted no fue salvo, como comúnmente se dice, o alcanzado por Dios para que viva una vida mediocre, sino que manifieste la obra de Cristo. A usted se le fue dado mucho y mucho se le será demandado. Lo crea o no, lo entienda o no, así va a ser. Amén. Usted no es cualquier persona. A ver, repita conmigo: yo no soy cualquier persona. ¿No se le oyó? Pues ya como que ya les empiezo a creer un poquito más. Y no se trata de que nos creamos mucho. Es que ¿sabe qué? Usted es mucho. ¿Sí me escuchó? Usted es mucho. Usted vale mucho. A usted se le ha dado mucho. Vamos a Isaías 58. ¿Se tiene ahí rápido su Biblia todavía prendida? Ábrale ahí en el libro del profeta Isaías, capítulo 58, versículo 6. Amén. Dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Amén. ¿Se da cuenta de qué tarea tan tremenda se nos fue otorgada, se nos fue dada? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo hago eso? Para eso necesita usted ser procesado. Para eso necesita usted no estar quebrantado. Para eso necesita usted no estar oprimido. Para eso necesita usted haber superado todas estas cosas que se mencionan aquí. Un cautivo no puede libertar a otro. Algo o alguien que está bajo maldición no puede traer redención. ¿Se acuerda de la ofrenda de Abel y de Caín? Que también lo mencionamos aquí. Porque Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero no se agradó de la ofrenda de Caín. Hay gente que dice: es que Caín no trajo de lo mejor de su cosecha. Pero si usted va a la escritura, ahí dice que ambos escogieron de lo mejor que tenían.
Abel de su ganado y Caín de sus cosechas. Así que es una mentira que él no trajo de lo mejor. Pero si entendimos que algo que está bajo maldición no puede traer redención. La palabra del Señor, que el derramamiento de sangre es la que trae la redención de pecados. Y el producto de la tierra estaba bajo maldición. Por eso la ofrenda de Caín no fue aceptable delante de Dios, porque era una ofrenda de un producto que estaba maldito, aunque era del mejor fruto. Es la sangre la que expía los pecados, la que nos limpia de todos pecados. Entonces, algo que está bajo maldición no puede traer redención. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que si el Señor hizo una obra tan perfecta, la obra de la cruz, ¿por qué la iglesia no está prosperando? ¿Por qué nuestras casas no están prosperando? Este es el punto al que vamos a llegar hoy en este tiempo. Estamos para cerrar ciclos. Se nos está terminando un año. Es nuestro último mes. Y ya se va en fiestas, en celebraciones, en alborotos y cuánta cosa. Pero, ¿cómo piensa usted iniciar su siguiente año, su siguiente periodo, su siguiente tiempo? ¿Apropiándose de las bendiciones que Dios tiene para usted, de sus privilegios, o quiere seguir igual? Y lo que es peor, ¿quiere que sus generaciones sigan igual? Aquí le hemos hablado mucho de lo generacional. ¿Cómo quieren que sea su siguiente año? Hace un poquito más de un año hablamos aquí una palabra y dijimos que el año que venía iba a ser difícil para algunos de ustedes y para algunos de nosotros, mejor dicho. Que no sabíamos si se iba a tener que hacer guerra por la salud, por las finanzas, por los hijos, por el trabajo. ¿Y sabe qué? Ha sido un año bien duro, bien difícil, pero aquí estamos. Hasta aquí nos ayudó el Señor y aquí estamos. Pero ¿sabe qué? El Señor no quiere que usted esté en ignorancia. El Señor quiere que usted conozca sus bendiciones, sus privilegios, todo lo que Él preparó para usted. Entonces es necesario que nos levantemos como su cuerpo, como su iglesia. Se está terminando el año y viene otro. ¿Cómo lo piensas entrar? ¿Con todas las mismas ataduras con las que has batallado desde que estás en Cristo? ¿Con las mismas peripecias, con las mismas dudas, con los mismos miedos? ¿O quieres algo diferente? Dice el Señor que Él vino a dar libertad a los cautivos. Usted tiene que saber en qué áreas usted todavía está cautivo. Usted tiene que saber en qué áreas todavía batalla. Yo creo que yo no soy la única, yo creo que todos tenemos situaciones. El Señor me hablaba de una cantidad de cosas que hay en su iglesia. Gente que batalla para dar las ofrendas, para dar los diezmos todavía, que a estas alturas de la vida todavía piensen que los ministros de Dios viven por las ofrendas y los diezmos. Gente que todavía vive en ataduras de pecados como pornografía. Si tú ya sabes que te trampas en esas cosas, cierra tus redes sociales, que está inundada de pornografía y cosas sugerentes que te llevan a uno más profundo, a hoyos más profundos. Si tú tienes ese problema y eres débil, cierra tus redes sociales, cierra tu televisión, como nos ha aconsejado nuestro hermano Mike muchas veces. Si no tienes dominio propio, ciérralas. Dice la palabra del Señor que cada ministro, cada persona que sirve tenga su propia mujer. Si tú sabes que la promiscuidad es tu problema, cásate, conságrate al Señor y a tu mujer. Si tienes enfermedades, pues empieza a orar para preguntarle al Señor: Señor, ¿qué situación trajo esto a mi casa? ¿Qué
¿Qué situación trajo esta enfermedad a mi vida? ¿Sabía usted que las células de cáncer son células rebeldes? Rebelión. Hay que trabajar la rebelión en nuestra casa. No solamente el pecado, la iniquidad. Tenemos mucho trabajo por hacer, hermanos. No podemos estar nada más pensando que ser hijo de Dios es venir los domingos a la mal llamada iglesia, venir los miércoles o el día de servicio, leer la Biblia, cantar bonito, de vez en cuando traer una limosna, como llaman a veces. No, Dios no es limosnero. No. Ayunar de vez en cuando para que Dios me conceda algo. ¿De verdad? ¿Dios me concede las cosas porque ayuno? Oiga, cuando ya me lo dio todo, ¿por qué no ayunamos por agradecimiento cuando Él ya nos lo dio todo? ¿Por qué queremos con ayunos querer mover la voluntad de Dios si su corazón, su amor es ¿cómo se dice? No tiene condición para con nosotros, es incondicional. ¿Se da cuenta? Dios es fiel, Dios es real, Él está ahí para usted y para mí. Él nos lo dio todo en forma perfecta. Aun y cuando no sabíamos lo que íbamos a necesitar, Él proveyó para nosotros. Pero ¿sabe qué? Mucha gente tiene a Dios como el criado de su pequeño reino. Señor, dame. Señor, ponme. Señor, hazme. Señor, quítame. Señor, añádeme. Señor, limpia. ¿Lo tienes como sirviente de tu vida, de tu reino? ¿O lo tienes como dueño y Señor de tu vida? El Señor quiere que aprendas a gobernar. Quiere que aprendas a usar tu boca con sabiduría y decir: Señor, aquí estoy, enséñame las cosas que me hacen falta aprender. Necesito saber cómo gobernar. Dijo el Señor: toda autoridad me es dada en los cielos y yo os la doy. ¿Para qué cree usted que le dio la autoridad? ¿Para que la guardara en un cajón? ¿O para que la usara? La autoridad es para gobernar. La autoridad es para desplegarla y hacer que lo que no ha ocurrido venga a acontecer. Dejemos de usar esa frase tan común de que Dios toma el control de mi vida. No, la vida la tienes que gobernar tú, tu carne, someter tu alma bajo el señorío de Jesucristo, tus emociones. Le acabo de llevar por la escritura y le enseñé cómo el Señor hizo la obra. Qué triste, hermano, de veras se lo digo con mi corazón partido, saber que hay hijos de Dios que padecen de esquizofrenia, cuando esa es una enfermedad espiritual, de múltiples personalidades. Y la lista es larga. Es triste, no criticamos a nadie y no juzgamos a nadie, pero es triste ver que hay personas que van a terapia porque tienen ansiedad, cuando el Espíritu Santo está ahí para nosotros, cuando el Señor dijo que estaríamos lejos de opresión. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? Yo le doy gracias al Señor porque el día que el Señor me hizo libre, hermanos, yo le confieso, tuve un mal tiempo, hasta calentura me dio. Yo no le sé explicar a usted qué salió de mí, pero yo sí sé que todo yugo y toda cautividad salió de mi ser y que mi alma fue restaurada por el poder de Dios, y que vino una libertad y un gozo
una plenitud en el Espíritu Santo, que a los días, hermano, de haber manifestadose esta sanidad, vino la manifestación de las lenguas. Y jamás, hermano, jamás he vuelto a sentir tristeza, depresión, ansiedad, amargura. Todo salió. ¿Fue duro? Sí, sí fue. Pero fue maravilloso. Y si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted y con todos los de su casa. El Señor lo está preparando para obras mayores en esta hora. Abra su boca, llame a lo que no ha acontecido, llámelo a acontecer, llámalo a manifestación. En el nombre de Jesús, Dios le dio autoridad para que los que están cautivos sean trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Este es el día que el Señor le está llamando a usted a tomar su posición y a empezar a usar los dones que Dios ya depositó en usted. Amén. Cosas tremendas vienen. El Señor me ha anunciado cosas tremendas, hermanos. Y nomás le digo, tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. La guerra no se ha terminado, pero justo y fiel es Dios, y Él prometió estar con nosotros. Usted tiene que empezar a ver por los suyos con verdadero interés, porque Dios le va a pedir cuentas de su casa. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias porque tú nos haces tomar conciencia, Padre, de la responsabilidad que nos has dado juntamente con el privilegio de ser llamados tus hijos, Padre. Que las abundantes riquezas de tu gloria con las que nos has coronado y nos has bendecido, Señor, demandan de nosotros una responsabilidad. Te damos gracias, Señor, por la confianza que has tenido para con nosotros al tomarnos en cuenta para ser parte de tu obra, Señor. Te pedimos perdón porque no hemos sabido corresponder íntegramente a esa confianza y a ese amor. Te pedimos perdón, Señor, como iglesia, porque no hemos sabido ver y no nos hemos consagrado a ti y a tu obra como tú demandas, Señor, y lo necesitas. Te pedimos perdón, Señor, con nuestro corazón verdaderamente humillado delante de ti por lo que no hemos hecho, Señor, contristados, reconociendo que nos hace mucha falta, Señor, todavía el crecimiento y la madurez. Pero nos determinamos, Padre, a ir paso a paso hacia adelante, hacia la obra que tú pusiste delante de nosotros, Señor. Y como dijo el apóstol, olvidándome de lo que quedó atrás, me extiendo hacia enfrente y abro mis alas y me ensancho y camino hacia adelante a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Y hablo y profetizo que mi casa y yo serviremos a Jehová, y que ninguno de los de mi casa se perderán, Señor. Que somos una generación que nos tocó ser puerta y ser bisagra, Señor. Puerta para que entrara la salvación a nuestra casa, a nuestras generaciones y a nuestros hijos, Padre. Y que haremos el trabajo perfecto que tú nos has demandado hacer, Señor, para que ninguno de nuestra casa se pierda, Padre. Y también, Señor, hablamos y declaramos, Señor, que somos puerta y que le cerramos la puerta al pecado generacional, y que nuestros hijos no andarán en tinieblas, que nuestros hijos no andarán en el pecado que practicaron nuestras anteriores generaciones. Que la promiscuidad, el adulterio, la fornicación, la drogadicción, el alcoholismo, el raterismo, la homosexualidad, el lesbianismo y todo aquello que se levanta en contra del diseño tuyo para nuestras generaciones, que nuestros hijos no caminarán por esas veredas, esas sendas de pecado. Que en el nombre de Jesús nosotros nos hemos parado como gente valiente, Padre, abriendo brechas, Señor, para que ellos no pasen, Señor, y vivan las vicisitudes que nosotros tuvimos que pasar.
Nosotros somos generación de puerta que abre para que pasen nuestras generaciones. Que en el nombre de Jesús ninguno de nuestra casa se perderá. Yo hablo para mis hijos y para mis nietos, mis bisnietos y mis tataranietos, que hasta mi generación 1000. Y yo sigo declarando que mis generaciones te amarán más de lo que te amo yo. Que mis generaciones caminarán en el temor reverente. Que mis generaciones tendrán temor de Dios. Que andarán por sendas de justicia, adorándote y alabándote, Señor. Que tú los perfeccionarás para la obra tuya, para el servicio tuyo, Señor. Cerramos la puerta a todo pecado generacional, a toda maldición generacional, Padre. Hoy nos paramos delante de ti a proclamar, Señor, que la obra de la cruz fue perfecta para tus hijos, para tu casa, para tu iglesia, para tu cuerpo. Y que nada ni nadie, ni las tinieblas, ni las bocas del infierno podrán prevalecer contra nosotros. Somos tu casa, somos tu cuerpo, somos tu iglesia. Y aunque el diablo se oponga, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, que nos amó y murió por nosotros para darnos vida eterna, acercarnos a ti y ser uno contigo. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos por la perfecta obra de la cruz, porque tu reino nos trajo libertad, paz y gozo y contentamiento en el Espíritu Santo, pero también nos trajo sanidad, libertad, redención, nos trajo destino, nos conectó contigo, Padre, con nuestro diseño. Y en el nombre de Jesús nos paramos firmes, dejando atrás nuestro pecado, nuestra mala manera de vivir, Padre. Queremos un nuevo comienzo contigo, que este nuevo ciclo que se va a dar, comencemos ligeros de carga, libres de pecado, sanos de nuestra alma, limpios de nuestro espíritu, para poder ser uno contigo y manifestar al mundo al Dios invisible, al Dios que todo lo ve, al Dios que todo lo sabe, al Dios que todo lo conoce. En el nombre de Jesús, que el enfermo venga sanidad, que el pobre sea enriquecido, que el abatido sea engrandecido, Padre, en el nombre de Jesús. Que el que vive en tinieblas de oscuridad sea trasladado a la preciosa luz de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hemos hablado esta palabra con convicción, porque escrito está. Y de lo que hemos visto, oído y leído hablamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hablamos que toda palabra que tú hablaste para este ministerio venga a cumplimiento prontamente, y que toda boca del infierno sea apagada y sea cancelada toda palabra de juicio que se ha levantado en contra de este ministerio. En esta hora yo reprendo y corto toda palabra que viene del infierno. Todo decreto lo declaro inexistente e inoperante en el nombre de Jesús. Y yo declaro que la plenitud, la paz y el gozo del cielo, del reino, se manifiesta en este lugar. Que ángeles vienen a manifestación en este lugar. Que milagros vienen a acontecer en este lugar. No por nosotros, sino por la gloria tuya que nos rodea, Padre. En el nombre de Jesús, con la autoridad que tú me has dado por ser tu hija, yo bendigo este lugar y bendigo a la gente que en este lugar se congrega. Bendigo a las familias aquí representadas. Para gloria de tu nombre, Señor. Todo es por ti y para ti, Señor, porque todo se trata de ti, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos en esta hora. Te glorificamos y te damos toda la honra y toda la gloria que tú te mereces, Señor. Y te damos gracias porque aún en las cosas que aún no conocemos, tú pusiste tu mano, Señor, y proveíste para nosotros todo aquello que íbamos a necesitar. En el nombre de Jesús, gracias por la libertad, gracias por el gozo y por la paz. En el nombre de Jesús, Dios le bendiga, hermano, en esta hora. Espero que esta palabra le haga pensar, meditar y darse cuenta que tenemos mucho trabajo por hacer, empezando con nuestras familias, empezando por nuestras casas. Amén.